San Juan 15:18. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Dice que el mundo os aborrecerá. Y el mundo quiere decir todas las personas que no tienen a Cristo. Aborrecen a todas las personas que tienen a Cristo. Desde el título partimos que el mundo nos va a aborrecer porque Cristo mora en nosotros. Pero si Cristo no mora en las personas, entonces el mundo no lo aborrece. Son equipos, son amigos, son partners. Estamos en el mismo sistema, en el mismo espíritu. Pero todas las personas que no tienen a Cristo aborrecen a las personas que tienen a Cristo. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y este hecho que el mundo, que las personas sin Cristo aborrezcan a las personas con Cristo, antes que te aborrezcan a ti, segundos antes, quiere decir que primero han aborrecido a Cristo. Ayer estaba escuchando Salmos y entendía que maltratan, transgreden, son violentos, son ofensivos, personas hacia los inocentes. Salmo nos enseña cómo personas transgreden la palabra, siendo crueles con inocentes. ¿Y qué quiere decir inocentes? Primero, niños. Niños. Así sean los mismos padres, los tíos, la familia, persona adulta. Primero, niños. Segundo, la palabra nos dice que el reino de los cielos es de los niños. Y nos enseña a ser como niños. Es decir, que hay adultos con corazón de niños. A estos también Cristo les llama inocentes. Y a estos inocentes, que son adultos con corazón de niño, hay perversos de corazón que abusan de su nobleza, de su inocencia, de su bondad. Y cualquier adulto que transgrede la palabra, que va en contra del reino de los cielos, porque ir en contra del niño o del adulto con corazón de niño es ir en contra del reino de los cielos, entonces es un transgresor de la palabra. Quiere decir que no está Cristo, y a veces estamos en búsqueda de Cristo, pero no estamos con Cristo. A veces leemos la palabra, pero no estamos con Cristo. Había muchos apóstoles, muchos discípulos, pero Jesucristo nombró a 12, porque 12 eran los seguidores más conectados con Él, que convivían más con Él, que estaban durmiendo alrededor de Él. Pero muchos más a su alrededor, muchos más y hasta ahora, discípulos de generación en generación. Pero de entre los discípulos existía un Judas. Y este espíritu de Judas está metido en las iglesias. Quiere decir que ama más el dinero. Que la palabra nos enseña que inician bien. Hay pastores que inician bien, pero por amor al dinero se pierden. Entonces el amor al dinero hace que perdamos esa comunión pura, sincera, santa
con Cristo Jesús. Y esta palabra no es para el mundo precisamente, para las personas que no tienen a Cristo. Esta palabra es para nosotros los cristianos, que siendo cristianos vivimos más carnales, que siendo cristianos somos amadores del dinero, que siendo cristianos todavía nos hacemos un lío por el porvenir, que siendo cristianos nosotros somos transgresores de la palabra, que siendo cristianos estamos alejados de Cristo, que siendo cristianos abusamos del inocente. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si tú fueras del mundo, si tú fueras una persona sin Cristo, las personas sin Cristo, el mundo, te amaría. Y si tienes voz, si eres líder, te recontramaría. Sería su cabeza. Pero dice, pero vosotros no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Quiere decir que estábamos en el mundo, pero vino Cristo, alguien nos lo presentó, el Espíritu Santo mismo vino y nos confrontó. Cual haya sido el encuentro que hayas tenido con Cristo la primera vez, Él se presentó a ti y tú lo conociste. ¿Por qué? Porque Él te eligió. Y estando en el mundo, cuando Él nos elige y nos llama, nosotros dejamos de vivir amando a este mundo y comenzamos a amar a alguien que nos ha adoptado, quien es el Padre y que pagó como un precio de su Hijo, derramando la sangre de su Hijo. Y este acto nos hace que ahora nosotros no amemos el mundo, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir el reino de los cielos y una vida hermosa con Él eternamente. Y nos dice, como reiterando el tema, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Y hasta dónde llegaron aquellos profetas? Muertos, degollados, quemados. Llegaron hasta la muerte, porque Jesucristo fue al final fiel hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y los que son de Él llegan hasta la muerte siendo perseguidos. Porque vivir una vida en Cristo Jesús no quiere decir que ahora todo es hermoso para este mundo. Lo contrario, somos perseguidos a causa del nombre de Jesús. Y a causa del nombre de Jesús hasta la muerte vamos a ser perseguidos. Pero tenemos dos caminos: o ser perseguidos por Satanás y sus huestes en medio de las personas, y después, aunque seamos perseguidos hasta la muerte, hay una vida eterna donde ya Satanás no entra, ni sus huestes, y somos los vencedores y coherederos con Cristo Jesús para reinar con Él eternamente. O somos de los que persiguen Cristo Jesús, porque el Señor decía, antes de que lo hagan contigo, primero me lo hacen a mí. Antes que te aborrezcan, primero me están aborreciendo a mí. Entonces, o somos de los que son perseguidos hasta la muerte, pero tenemos una victoria al final, porque la muerte no ha vencido. Cristo venció la muerte. ¿Qué quiere decir? Que después de la muerte hay una vida donde nuestros sentidos están activados, despiertos, estamos conscientes, hablamos, comemos, nos relacionamos, nos comunicamos, pero en un mundo que no es este mundo. Dice que este mundo
ya ha sido dejado, porque nosotros hemos sido elegidos y adoptados a un mundo mejor. Si existe este mundo, esta materia donde nosotros caminamos, hablamos, estamos con los 5 sentidos, existe un mundo el cual por fe entramos, nos transicionamos a ese lugar. Pero Cristo nos enseña que para entrar a ese lugar, Cristo, ¿qué hizo? Murió, dejó en su carne al polvo y Él resucitó, con la esperanza de que todos nosotros, cuando vamos al polvo, resucitaremos. Y la palabra nos enseña que el mar entregará a sus muertos y la tierra a sus muertos. Todos van a entregar a sus muertos, seremos transformados. Amén. Pero cuando nosotros dejamos este mundo, nuestra alma está en ese lugar de espera, donde tomamos un cuerpo semejante al de los ángeles, donde estamos esperando. Ahí tenemos a las vírgenes que estaban esperando, ya estaban dormidas, es decir, se habían muerto, pero ellas estaban esperando y aún podían comprar aceite. Podían comprar aceite. Un lugar donde todavía podemos caminar, esperar. Ese es el seno de Abraham, el lugar de la espera. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo hubiera venido, y si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Y esto es demasiado fuerte. Por eso vemos que a estos fariseos, estos judíos, a estos que cumplían bajo una doctrina las leyes, como les llamaban estos conocedores de las letras, de la palabra de Dios, y que esperaban a un Yeshua, cuando vino Jesucristo no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Pero Jesucristo se manifestó con señales y milagros ante todos ellos, y todos ellos endurecieron su corazón en vez de seguirle. Así, igual manera nos habla en la obra del Espíritu Santo, que Jesucristo le dijo: es mejor que yo me vaya y ustedes esperen al Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual les hablará todas las cosas que han de venir, les hará recordar lo que han aprendido, y Él les dictará para que ustedes hablen en su boca las cosas precisas en el tiempo donde tienen que hablar. Es el Espíritu Santo ahora la nueva compañía, quien es el Espíritu de Cristo. Es esta nueva temporada. Los hechos de los apóstoles y de todos los discípulos hasta ahora. Entonces es este Consolador, el Espíritu Santo, que nos muestra y nos hace recordar las maravillas de Jesucristo. Amén. Entonces, si estamos reunidos, por ejemplo, un día de culto, un sábado, y tú has visto la manifestación del Espíritu Santo, y tú has sido parte de la manifestación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha obrado en ti en sanidades, en liberación, y el Espíritu Santo te ha utilizado como instrumento útil para este cuerpo de Jesucristo, y tú has visto las señales de Cristo por medio de las obras del Espíritu Santo, en ti un vaso, un instrumento. Amén. Ya no tienes excusa, dice la palabra. Ya no tienes, si tú has sido parte de todo eso, ya no tienes excusa. No existe un no sabía, no me dijeron, no escuché esa parte ese día de culto, no asistí ese día a la iglesia y no me enteré de eso, no sabía que esto era así. Porque el Espíritu Santo, para poder ministrar a una persona y utilizarte como instrumento, primero te ministra, para que tú seas ese vaso
donde Él llena de su aceite y tú puedas ser utilizado para ministrar a otros. No va a ministrar, no vas a hacer equipo con el Espíritu Santo si Él no te ministra primero a ti para que tú ministres a otros. Mientras tú ministras a otro, eres ministrado también. Y cuando termina la ministración, termina de ministrarte. Porque el fuego en un instrumento, en un vaso, es en todo momento, es un antes, durante, después. Amén. Y vuelvo a leer. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que aborrece a Cristo ahora, dice que también al Padre de los cielos aborrece. Entonces entendemos que no es solamente ser cristianos, sino que tenemos que hacer la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Y esta voluntad está escrita en nuestros corazones. ¿O acaso cuando transgredemos su palabra, no nos habla nuestra conciencia que estamos haciendo mal? O cuando somos ofensivos con el inocente, ¿no nos habla nuestra conciencia que estamos haciendo mal? Porque el Padre a los que ama, corrige, exhorta y enseña. Y si tú estás corrigiendo es porque tú amas, por eso corriges. Así el Padre, como nos ama, nos corrige. Pero cuando tú transgredes la palabra y tú abusas, el Padre no te transgrede ni abusa. Él te sigue corrigiendo. Él te sigue enseñando. Porque Él no puede, nuestro Padre no es mentiroso, no va a ir en contra de su palabra. Él es amor. Él no es maltratador, ni es abusador, ni es mentiroso. Es bueno. Es compasivo, es misericordioso, lleno de piedad y de oportunidades. Y cada día, aunque fallemos, Él nos sigue dando una oportunidad. Pero nadie sabe el día ni la hora que Cristo va a venir. Y el Espíritu Santo me habla ahorita. Nadie sabe el día de la muerte de las personas. Nadie sabe cuánto tiempo está quedando. Y aún no está con Cristo Jesús. Amén. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué dice? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho. Y esto me recuerda a antes, cuando no vivíamos en Cristo Jesús. No habíamos visto milagros de Cristo Jesús. No habíamos visto sus obras. Y aunque pecábamos, dice la palabra, no tendríamos pecado. Pero ahora que hemos visto sus maravillas, que le conocemos, no tenemos excusa. Sin embargo, no podemos decir, ay, ¿para qué le conocí? Ahora ya no puedo poner excusas, porque sabemos que el que no llega a conocer a Cristo se va al infierno. Es que hay dos caminos, y uno nos llevaba a una muerte eterna, pero el otro nos lleva a una salvación que es tan difícil mantenerla. Y tal vez las personas que no comprendan, las personas que aman al diablo, amadoras de lo malo, desean con todo su corazón irse a un mundo de la perdición. Pero yo me imagino que los de inteligencia, los de sabiduría, los que aman a Jesucristo, aunque hayan fallado, a
anhelan con todo su corazón entrar al reino de los cielos. Aunque sea difícil, aunque nos persigan, aunque nos maltraten, aunque digan mentiras en contra de nosotros, aunque padezcamos enfermedades, cárceles, habladurías, chismoserías por aquí sobre nosotros, nosotros seguiremos, aunque perseguidos por las tinieblas, firme, porque hemos creído en una promesa. Esto es un mundo mejor, el reino de los cielos. ¿Y cómo no de creer en este reino si nosotros hemos visto las señales de ese reino aquí en el mundo? ¿Quién ha visto señales del reino de los cielos en el mundo? La mayoría. Y si has visto estas señales del reino de los cielos, ¿cómo no vas a creer en este reino de los cielos? Pero esto es para que se cumpla. Dice que todo esto que te aborrecen, y todo esto de la persecución maligna, y todo esto de que huestes de maldades te persiguen, y todo esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No hay causa para perseguir a Jesucristo. No hay causa, no hay un motivo por el cual uno tiene que perseguir lo bueno, matar lo bueno, aplastar lo inocente, menospreciar la verdad y ocultar la mentira y vivir en la mentira y en el fingimiento. Esos son los amadores del mal. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto le estaba hablando. Era Jesucristo, lo mostró en su tiempo cuando Él vino a los apóstoles, a los discípulos. Pero en este tiempo, nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien es Jesucristo en el Espíritu. Y es lo mismo. Este Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el que dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos hace recordar las maravillas de Jesucristo, y es por medio de las obras del Espíritu Santo que nosotros vemos las señales, los milagros y los prodigios, los cuales, si ya hemos probado un poco de su unción, no tenemos excusas de nuestros pecados. Y si vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y quién se acuerda de la prédica pasada? ¿De qué manera nos van a traicionar? ¿De qué manera viene la traición? ¿Quién se acuerda de qué manera viene la traición en los últimos tiempos? La traición es espiritual. Y si entra espiritual, se formará natural. Dice que hasta os maten. Y esta persecución maligna es porque alguien está deseando tu muerte. Por eso existe la brujería, existe la chamanería, existe todos los rituales malignos. Sin embargo, los que somos del Señor, estamos guardados de toda maldad. Porque la maquinación con la mente y el desear el mal hacia otra persona es un mover espiritual. Es decir, estás mandando dardos, azotes y demonios a otras personas. Por eso es necesario guardar nuestros pensamientos en el bien. Es necesario mantenernos en la paz. Y aunque existan problemas, nosotros tenemos no que maltratar ni con nuestra boca, ni con nuestras manos, ni con nuestras miradas, ni con nuestros gestos a otras personas, porque lo que estamos haciendo es espiritualmente enfermar a otras personas. Espiritualmente. Y si espiritualmente mandamos dardos espirituales de maldad,
en esa persona, en ese inocente, y si no está cubierto por Dios, porque en vez de bendecir damos palabra de maldición, entonces la otra persona comienza a ser azotado, su cuerpo comienza a entrar en enfermedades. Por eso es necesario que nuestra palabra desate siempre bendición en medio del problema, de las dificultades, de las tormentas, en todo momento bendición. Amén. Y la palabra bendición no es yo te bendigo. La palabra bendición es que tú declaras que Dios, nuestro Padre, derrame sobre ti la bendición, porque Él es la fuente de la bendición, de la vida, del soplo, del amor. Todo viene de Dios, y todo que está rendido al Señor entiende que de Él viene la fuente. Por eso no podemos decir yo te bendigo. Y aunque decimos yo te bendigo, es una palabra de bien, un deseo bueno. Pero si tú quieres que la otra persona tenga una bendición de Dios, deséale que Dios derrame sobre él bendición. Amén. Y harán esto porque no conocen al Padre y ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Y la hora ya llegó. Los cristianos están siendo perseguidos desde que Jesucristo ya alertó en esa cruz. Ya es la hora de las tinieblas. Ya está aquí el reino de las tinieblas. Desde ahí ya están siendo perseguidos. Estamos siendo perseguidos por enfermedades, por malignidades, por potestad y tantas cosas. Pero ¿quién quiere la paz? El que quiere la paz, hable con su boca paz. ¿Quién quiere estar en sanidades? Entonces declara sanidades con tu boca. ¿Quién quiere vivir bien? Entonces declara bienestar para otras personas. Porque todo lo que tú siembras, lo cosechas tú y tu descendencia. Tu casa lo cosecha. Y si hay uno desatando maldición, maldición, entonces cualquiera en tu casa puede cosechar esa maldición. Quienes menos tú querías, quienes menos tú no lo querías que sea así, así será. Porque todo es espiritual. Y todo mover espiritual, todo acto, natural que hacemos es porque hay un mover espiritual. Y si nosotros con un propósito de bienestar hacemos naturalmente un mover natural, bueno, de conformidad, de tranquilidad, de mansedumbre, de misericordia, ¿cómo crees tú que se moverá el mundo espiritual en esa casa? Todo será de lo mismo que estás sembrando. Y así como estás sembrando eso, ¿cómo será el mañana? Te despertará una linda cosecha. Por eso tenemos que entender que ese mundo espiritual tan hermoso lo trabaja Jesucristo. Él ara la tierra, Él está trabajando la tierra, el mundo espiritual, está sembrando, Él cosecha, Él es el que te da, Él prepara mesa delante de ti, Él es el que está haciendo todo, Él es la lumbrera para que tú camines feliz y en el gozo. Para los que están, aunque estén perseguidos, Jesucristo no permite que nada pueda interferir, porque todo es paz. Aunque estemos perseguidos, hay paz. Por eso es necesario dejar las tinieblas y el pecado si quieres vivir una vida en Cristo Jesús, de perdón, restauración, de amor, de misericordia, donde Él enseña, donde Él limpia los pecados y donde da una vida nueva en su nombre, donde la resurrección no es cuando vayamos a dejar esta tierra al morir y pasemos al otro lado, sino que
cuando recibimos a Jesucristo y cada día nos mantenemos en esa salvación, entonces hemos resucitado juntamente con Él, ya para siempre.